bienvenidas a la clase de hoy día. Vamos a grabar la clase porque la queremos compartir con aquellos que no van a poder asistir hoy día, que se han ido escuchando, van a participar de la reunión del velorio, la mamá de Marcia. Así que vamos a grabar la clase. Si son todos bienvenidos, vamos a orar y vamos a ver que el Señor nos dirija en esta ocasión. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por llegar a este momento de acercarnos a tu palabra. Tu presencia ha estado con nosotros durante el día, pero ahora queremos abocarnos a leer tu palabra, acercarnos a ella para escuchar tu voz en este estudio y pedimos que tú puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir la palabra que tú tienes para nuestra vida en forma general, pero también particular, porque tú nos hablas a cada uno de una forma particular también. Y pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, pueda tomar esta palabra y la pueda aplicar a nuestra vida y nosotros seamos obedientes a ella. Así que rogamos tu dirección, pedimos tu bendición, oramos por aquellos que no pueden estar en la clase, para que también les acompañe, les bendiga donde ellos están, allí con la familia de nuestra hermana Marcia. Bendícelo también a ella, bendice a tu familia en este momento de la partida de su madre. Tú también puedas traer paz y consuelo como solo tú lo sabes hacer. Señor, nos disponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Ustedes saben que estamos en el capítulo 6, pero antes de entrar al capítulo 6 para terminarlo, que la clase pasada quedamos con una partecita que no compartimos de este capítulo, decirles que estamos estudiando el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro histórico que se encuentra en el Antiguo Testamento, donde nos enseña principios de liderazgo cristiano. Y es un libro que no solamente nos puede ayudar a nosotros, los que somos hijos del Señor, sino que también puede enseñarle principios de liderazgo y administración a cualquier persona que quiera estudiarlo a conciencia, profundamente. De aquí se pueden sacar varios principios de lo que ahora en el tiempo moderno se habla de la estrategia o planificación estratégica, la dinámica de la administración. Y uno ahondando en este libro va a encontrar todo ese tipo de principios que son importantes, pero más que eso son principios de liderazgo cristiano, ¿ya? Que nosotros estamos tratando de descubrir y estudiar para nuestra vida. Aquí básicamente Nehemías es un líder, pero es un líder que sigue a un líder, que es Dios, y él es un seguidor también, y también le siguen a él. Y hemos dicho en cada una de las clases que nosotros también somos seguidores de uno, que es Jesús, nuestro Señor. Y también hay gente que de una u otra forma, ya sea en la familia, en el trabajo, en la iglesia, también nos sigue. Porque una de las características de un líder es que sabe dónde va. ¿Recuerdan cuando dijimos que uno dijo una vez, no me sigan porque yo ni sé a dónde voy? ¿Ya? Entonces, no podemos seguir a un líder que no sabe dónde va. Pero nosotros sí sabemos dónde vamos. Y vamos al cielo, vamos camino a estar con el Señor. Así que nadie nos puede decir que somos unos desorientados, que no tenemos idea hacia dónde caminamos. Eso ya nos hace ser líderes. La gente, ya sea en el hogar, en la familia, que somos líderes en el trabajo y también en la iglesia donde el Señor nos tiene congregados. Así que en ese sentido, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, somos hijos del Señor, y este liderazgo esencialmente es un liderazgo espiritual, cristiano, con principios bíblicos, y a través de este estudio hemos ido aprendiendo varios conceptos. Ustedes saben que Nehemías fue copero del rey en Persia. El Señor ahí toca su corazón ante una necesidad que había en su tierra, en Jerusalén, donde estaban exiliados en Persia. Él ve el lamento que había en su tierra y él ora al Señor y pide que le dirija, y fue así que tocó el corazón del rey. El rey le da todos los insumos y los materiales para que él vaya a reconstruir las murallas, y él va y observa toda la realidad, su diagnóstico, y comienza todo el trabajo de reconstrucción. Allí las murallas no estaban
es bueno decirlo porque uno se puede imaginar que las murallas de Jerusalén estaban todas en el suelo y que no había nada. No, habían partes donde la muralla se había conservado y otras partes donde las murallas estaban a medio construir, estaban derribadas, quemadas, otras partes donde fácilmente se podía pasar dentro de la misma ciudad, pero era algo así irregular, o sea, había lugares donde la muralla podía estar más o menos levantada, otras totalmente destruida, y esa es la figura más o menos que uno puede encontrar en Jerusalén. Y también recordar que antes había ido, desde el exilio había llegado Esdras y Zorobabel para reconstruir el templo. Ellos se habían abocado a esa tarea. Ahí tenemos el libro de Esdras también que habla de esa parte de la historia, pero también el pueblo se había olvidado, había dejado las cosas a medias, no habían hecho o no estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. Se habían olvidado fácilmente del templo y cada uno velaba por sí mismo nomás. Así que Dios toca el corazón de este hombre, Nehemías, para que vaya a Jerusalén y reconstruya las murallas. Y así nosotros, cuando ya Nehemías está en plena tarea de reconstruir las murallas y todos los ataques que se vienen, toda la oposición que se levanta, hemos visto varias adversidades que él sufre, tanto internas como externas, y eso siempre va a ocurrir dentro del liderazgo o aquella persona que quiere hacer las cosas bien o quiere hacer la obra de Dios, siempre va a encontrar oposición, no todo va a ser tan fácil. Y los peligros que él tuvo que sortear fueron múltiples, diversos. Así que vamos a compartir eh, lo que comenzamos la clase pasada. Aquí él enfrentó otro tipo de intimidación. eh, Eso lo vimos en el capítulo 6. Es un repaso solamente, propuestas intimidatorias del enemigo. Otra vez aparece la oposición. ¿Qué vieron los enemigos que los hizo actuar? ¿Cuál era el propósito de la propuesta de los enemigos? Recuerdan que allí levantaron calumnias contra él, diciéndole que él se quería hacer rey y querían desacreditarlo, querían que llegara la noticia al rey de Persia y que él se estaba haciendo un nombre acá y todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para beneficio propio. Y también lo invitaron a juntarse en un lugar para conversar con él. Y Nehemías le dice, yo, ¿para qué voy a ir a perder tiempo si yo estoy en una tarea mucho más grande, importante? Yo no voy a perder el tiempo para conversar con ustedes. Entonces, lo intimidan. eh, Después hay rumores y chismes también. Eh, y aquí llegamos al capítulo 6, verso 10 al 14, que voy a darle lectura, y dice lo siguiente. Aquí quedamos en el versículo 9, vamos a leer el verso 10 entonces. Dice lo siguiente. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaía y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Los enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanbalat han hecho. Y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. ¿Ya? Entonces aquí vemos otro tipo de ataque. Y aquí usaron a un hombre que no era cualquier persona, sino que aquí estamos hablando de Semaías, que estaba, dice, en su casa como callado, silencioso, como que no se metía mucho, parece, en los problemas que había.
Y este profeta le dice que Dios tiene una palabra. Y la palabra era que le dice: reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos, porque tus enemigos vienen a matarte. Entonces lo intimidó también a Nehemías, diciéndole que él podría esconderse en el templo. Y al esconderse en el templo, entonces iba a encontrar protección. Y en el fondo le estaba diciendo: esto es lo que Dios está diciéndome, esta es la profecía que yo te traigo de parte de Dios, que te escondas en el templo y cerremos las puertas con cerrojos, porque tus enemigos vienen a matarte esta noche. Y Nehemías respondió que no. ¿Acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar en el templo para salvar su vida? No, no lo haré. ¿Ya? Y él se da cuenta que era también eh, que Dios no había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Y claro, porque la proposición que hizo Semaías es una proposición de origen pagano. Eh, la historia bíblica habla de que en la antigüedad las zonas que rodeaban los templos eran frecuentemente el refugio de las personas responsables de diferentes delitos. Y dentro del perímetro del templo, los delincuentes se sentían a salvo. Eh, pero el templo al cual se refería Semaías no era un edificio pagano, no era la costumbre de los paganos. Entonces lo que le estaba diciendo a Nehemías, este profeta, era que vaya y se refugie allí y se encierre. Y con eso él iba a dar una señal de que tenía miedo, y también estaba yendo a un lugar donde los judíos iban a decir: Nehemías algo esconde, algo está haciendo que no es correcto, de algo está arrancando, eh, porque él se está escondiendo en el templo. Y con todo eso, lo que ellos querían lograr era intimidar a Nehemías solamente. Y como Nehemías tenía muy clara la película, sabía que no, el templo de Dios no se prestaba para eso, porque el templo del Señor es un santuario de su gloria, y no para que Él lo use como un lugar donde Él quiere esconderse y mostrar miedo y mostrar que es culpable de algo. Es así que Nehemías tiene muy claro que la profecía de Semaías era falsa y no era una revelación que venía de parte de Dios. Eh, pero ahora también esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿por qué Nehemías tuvo esa claridad? Bueno, nos damos cuenta que Nehemías era un hombre de Dios, que era un hombre de oración, tenía intimidad con Dios, era un hombre también que conocía la palabra de Dios, y también él vivía una santidad práctica. Él vivía una santidad práctica. Entonces, podemos ver esos tres conceptos en él: que vivía una santidad práctica, tenía una estrecha comunión con Dios y también tenía conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, no cualquier, entre comillas, revelación de parte de un profeta lo iba a sacar de su camino. Y eso también nos lleva a nosotros a pensar que como hijos del Señor, y el domingo estuvimos viendo eso en el culto del domingo recién, de la sana doctrina. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que siempre conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, dejarnos que se nos enseñe la palabra de Dios, conocerla y conocer la sana doctrina para que seamos guiados por ella. Porque también, como existe la sana doctrina, existe la falsa doctrina, o la doctrina engañosa o humana o diabólica. Y como dice el apóstol Pablo, que hay doctrinas que son netamente humanas, donde te pueden enseñar que tú puedes vivir como quieras y son muy liberales. Y otras que son muy restrictivas, que te dicen que no hagas esto, no hagas esto otro, porque todo es pecado. Entonces uno tiene que conocer la palabra de Dios y ser guiado por ella para discernir
lo que realmente viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque no toda persona que diga esto me lo dijo Dios, uno va a decir, entonces esto lo voy a tomar, lo voy a considerar y lo voy a hacer. Si conociéramos la palabra de Dios, estaríamos más firmes, como dice Efesios, que no andaríamos como esos niños, ¿cierto? Fluctuantes o llevados por como una hoja que la lleva el viento para cualquier lado, eh, que va y viene, sino que la idea es que nosotros podamos crecer firmes en la palabra para que también podamos discernir aquello que realmente viene de Dios. Ustedes conocen esa ilustración muy, muy conocida, que ese hermano en la iglesia le dice a la señorita, sabes tú que Dios me habló y me mostró de que tú vas a ser mi esposa. Y ella le dice, pero a mí no me lo ha mostrado, tiene que mostrármelo a mí también. Eh, entonces, fácilmente podemos manipular y usar la palabra de Dios cuando queremos sacar provecho de tipo carnal, manipularla. El mismo Satanás usó eh, la palabra y la distorsionó cuando tentó o quiso tentar a Jesús en el monte, en el desierto, y le dijo, mira, esto dice la palabra, pero era una palabra manipulada, torcida, usada a su conveniencia. Que ese tipo de situaciones lo podemos vivir también eh, en cualquier lugar, incluso en la familia. Yo recuerdo que por mucho tiempo, cuando el esposo le decía a la esposa, tú tienes que obedecerme porque la Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar. ¿Ya? Entonces, usando la palabra para su propia conveniencia. Incluso uno tiene que reconocer que desde los púlpitos muchas veces se decía esto y se enseñaba de esta manera equivocada para manipular y someter a la mujer. Entonces, puede existir algún tipo de manipulación de la palabra o gente que la usa para su propia conveniencia o alguien que venga y te diga esto me dice el Señor, pero bueno, el Señor también me tiene que ayudar a mí a discernir si es correcto lo que está diciendo tal profeta, entre comillas profeta, y, y es correcto lo que me dice. Voy a pasar rápidamente a esto, después vuelvo. En Deuteronomio, así que yo creo que Nehemías tenía también esta claridad. Capítulo 13, verso 1 al 5 dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del profeta y al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios se está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Era fuerte la sentencia, eso no lo vamos a ver hoy en este tiempo, pero para aquel tiempo era bien fuerte la sentencia para ese profeta o soñador, sueños que no venían de parte de Dios. Y también de Deuteronomio 18:20 dice el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta. ¿Ya? Entonces, Nehemías tenía más bien temor de Dios, temor reverente de Dios, y eso era que lo hacía él un hombre que primero temía a Dios y no estaba detrás de alguna profecía que le dijera lo que él debía o no debía hacer. Si uno tiene también el temor de Dios y busca a Dios y tiene temor de Dios y es reverente ante el Señor igual a uno lo va a guiar y le va a enseñar y lo va a molestar, ¿cierto? Y no necesariamente vamos a tener que estar creyendo a toda persona que nos pueda decir, entre comillas, alguna profecía de algún tipo. Eso no significa que Dios nos va a hablar de una forma especial en algún momento, pero también tenemos la palabra de Dios como la profeta mayor, como dijo una vez una hermana, me dijo, esa es la profeta mayor, la palabra de Dios, ¿cierto? Para nuestra vida.
Y en ese sentido, Nehemías lo tenía muy claro, ese tema. Por eso que él no fue al templo, como le decía Semaías, anda al templo y refúgiate ahí, escóndete ahí. No, eso era mostrar que él mismo se estaba acusando de algo, ¿de qué? Él no se sentía culpable, no estaba haciendo nada incorrecto, nada malo. Solamente, ¿cierto?, iba a mostrar debilidad y también iba a mostrarle a los judíos que él algo escondía y que tenía una culpa y por eso que se había ido a meter al templo bastante. Después llegamos a la letra D, dice, se termina el proyecto del muro, versos 15 y 16. Dice, así que el 2 de octubre, bueno, estas Biblias más modernas salen hasta la fecha, ¿cierto? No sale con el nombre hebreo. Tal vez usted tiene algo ahí escrito en hebreo. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Imagínense, eso fue todo un logro. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá, pues muchos en Judá le habían jurado lealtad porque su suegro era Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, estaba casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidar. Bien, aquí sale algo, ¿cierto? Un dato. Dice, ¿en cuánto tiempo se terminó la reedificación del muro? 52 días. Vemos que trabajaron noche y día sin parar. Trabajaron muy concienzudamente contra el tiempo y dentro de toda la adversidad que hubo. Nehemías no perdió el tiempo, no lo sacaron de su objetivo, como muchas veces lo quisieron sacar, intimidarlo, presionarlo, y él, bueno, estaba con su corazón y su mente y todo su ser en las manos del Señor y se enfocó en el objetivo y eso hizo que él no dejara de hacer lo que tenía que hacer porque tenía la convicción de que Dios lo llamó para ese propósito. Así también nosotros, hermanos, el Señor nos ha llamado a un propósito de conocerle, de servirle, de hacer su voluntad y que nada ni nadie nos saque de ese propósito, que nadie nos saque de ese propósito. Que Nehemías en ese sentido nadie lo sacó del objetivo por el cual Dios lo había llamado. Ahora, ¿qué impacto produjo en los enemigos? Bueno, los enemigos estaban de muerte porque sabían que ya no podían hacer nada porque ya las murallas de la ciudad estaban levantadas y eso le iba a traer de vuelta la dignidad al pueblo, el orden, la tranquilidad. El templo igual estaba dentro de la ciudad, podrían hacer los sacrificios con tranquilidad. La comunión con Dios, la conexión con Dios iba a ser más segura, más tranquila. Y también dice acá que Nehemías no lo dejaron tranquilo. Dice que no dejaba Tobías de enviarle cartas con amenazas para intimidarlo. Y también todo lo que él hacía se lo contaban a sus enemigos. Siempre había gente que le llevaba eh, noticias de todo lo que él hacía. Y trataban también de hablar muy bien de Tobías, de las buenas cosas que él hacía, eh, las buenas acciones. Pero todo era una treta para poder, ¿cierto?, socavar un poco la entereza que tenía Nehemías y que él se sintiera menoscabado. Trataban de resaltar la figura de Tobías, de todo lo bueno que él hacía, porque yo me imagino que siendo un hombre de influencia, con recursos económicos, me imagino que varias obras él hizo en ese sentido. Eh, pero aquí lo importante era que Nehemías tenía una tarea, un objetivo que Dios le dio y no se salió de esa tarea y ese enfoque al cual Dios lo llama. Así que imagínense los enemigos cómo estaban, de enojados por todo esto, porque la ciudad volvió a su dignidad
y las naciones vecinas se sentían aterrorizadas y humilladas con todo esto. También dijimos que había aquí un interés político porque Jerusalén quedaba a mitad de camino entre el comercio entre egipcio, el norte, entonces era un lugar fijo donde tenían que pasar todos los comerciantes, las caravanas de comercio, y, y nuevamente Jerusalén se iba a transformar en una ciudad importante. En ese aspecto político y comercial, los enemigos estaban muy enojados porque también le iba a acabar el negocio en ese sentido para ellos, o se iban a sentir disminuidos. Y también, bueno, en el sentido espiritual no querían que Jerusalén se levantara nuevamente y tuviera el templo y la comunión con Dios volviera y los sacrificios en el templo, nada de eso. Aquí podemos ver la figura del enemigo también cuando quiere que nosotros no busquemos a Dios, no tengamos intimidad con Dios, no tengamos comunión con Dios y trata de desviarnos y de sacarnos del objetivo del camino, entretenernos con otro tipo de cosas para que no busquemos al Señor y no busquemos su presencia. Y ¿a quién reconoce Nehemías como autor del muro? Bueno, aquí se dan cuenta que él nunca habla acerca de él mismo, eh, sino que él reconoce que era el Señor que estaba con él. En el verso 16 dice, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. ¿Ya? En todo tiempo él le da la honra y la gloria al Señor. En ningún momento él se muestra como que es él el que, ¿cierto? Tiene que llevarse el crédito, el aplauso. Al contrario, siempre reconocía a Dios en todo tiempo. Igual que el verso 14 dice, oh Dios mío, acuérdate, cuando Semaías estaba haciendo esa falsa profecía, oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanbalat han hecho y recuerda a la profetisa Noadía. Y aquí no hay mucha información con respecto a esto. Ahí recuerda a la profetisa Noadía y a todos los profetas como ella que trataron de intimidar. O sea, no fue solamente un profeta falso, sino que fueron otros más que no están registrados en estas crónicas, en estas memorias, que solamente se trae a colación hace Semaías. Pero para que nos demos cuenta el tipo de presiones que él tuvo que enfrentar y ataques con todo esto que trataban de hacerle. Y aún cuando terminó de levantar la muralla, seguían los ataques, porque si al final del capítulo 6 dice que todavía no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidar. ¿Mm? Y aquí, ¿cierto? Lo que vimos es eso del espía que había dentro, que siempre le contaban todo a los enemigos de lo que él hacía. Habían espías dentro de Jerusalén también. ¿Ya? Los espías, hasta hay películas de espías, ¿cierto? Son famosos los espías. Eh, no, yo creo que no, nunca se van a terminar los espías. Pueden estar al lado nuestro. Puede haber un colega de trabajo, puede ser un espía, puede estar al lado de nosotros y puede llevar noticias para allá y para acá. Eso también lo sufrió Nehemías. Y así llegamos al capítulo 7, del 1 al 73, pero no vamos a leer todo el capítulo como leímos el capítulo número 3, porque es diferente, porque en el capítulo 3 había información interesante con respecto a la muralla, las familias y cómo fueron enfrentando el trabajo en la reconstrucción. En cambio, el capítulo 7, donde aparecen todo esto de las familias, es porque más adelante viene todo un avivamiento, eh, una restauración del pueblo. Y es por eso que sale aquí este orden de un censo, de cuántas familias eran, eh, pero era porque más adelante hay todo un ordenamiento de la ciudadanía, de los habitantes, de la población. Y eso nos habla también del despertar espiritual que se viene. Pero viene también con esto, donde se ve una restauración, hay un orden de las familias, cuántos eran, y eso hablan de una restauración, de un orden, de un avivamiento que se venía en ese sentido.
y Nehemías, ¿cierto? Igual quiso que aquí haya un orden con respecto a esto de la lista de los desterrados judíos, aparece acá. Pero yo quiero colocar el acento en los primeros versículos del 7, cuando dice, cuando quedó terminada la muralla, instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Anani le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día, y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las puertas puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. Aquí lo interesante de lo que viene eh, es que después de terminada la tarea de levantar el muro, Nehemías no terminó su tarea y dijo, ya ahora me voy para la casa, ahora me vuelvo a verse, sino que ahora comenzó todo un ordenamiento interno de la población, de la gente, colocando orden y fue haciendo toda una organización y una administración y un gobierno, porque lo que venía más adelante era todo un despertar espiritual y un ordenamiento de lo que Dios quería hacer a través de Nehemías. Por eso cuando dice acá, cuando quedó terminada la muralla y al leer las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, se nombraron cantores y levitas, porque había todo un desorden en Jerusalén, y él entonces ordena porteros para que guarden las puertas, porque los enemigos seguían allí, entonces no podían ellos descuidarse. Colocaron ahí guardias, me imagino que también armados, para proteger la ciudad. Y, y también cantores para el templo, porque aquí también a Ananías le interesaba todo el gobierno y la administración de la casa de Dios, cómo se iba a administrar todo lo que era el culto, la organización, y los levitas que se preocupaban a tiempo completo de todos los menesteres del templo, de las cosas sagradas. Entonces aquí vemos todo un ordenamiento, cómo él comienza a organizar y a ordenar la vida espiritual del pueblo. Y estos versículos nos hablan de eso. Coloca a un gobernador, a un hombre fiel, ¿ya? Eh, Cuando uno va también a las cartas del apóstol Pablo, cuando le dice, por ejemplo, a Timoteo que él no tenga temor, no se mire en poco su juventud, y que tenía que estar allí en la iglesia ordenándola, gobernándola, administrándola. Lo mismo cuando le habla a Tito, le dice, te dejé en Creta para que pongas en orden todas las cosas. Esta parte de Nehemías es como una sombra, una figura de lo que debe ser también una iglesia, eh, donde hay todo un ordenamiento, hay un gobierno eclesiástico que hace que las cosas funcionen, que hay un orden. ¿Mm? Y aquí todo este ordenamiento que va haciendo Nehemías es porque a él le interesa que también después de levantar las murallas, eh, el pueblo funcione de buena manera y también en el templo las cosas funcionen bien. Y, y hay toda una cantidad, ¿cierto?, de personas que deberían dedicarse a trabajar allí de buena manera en la obra, que reúnan ciertos requisitos, fidelidad, honestidad, integridad. Por eso que el apóstol Pablo, cuando habla de que el que anhela obispado, buena obra desea, cuando escribe ahí en Timoteo, que alguien quiere ser pastor o los diáconos, los requisitos, que sean hombres fieles, idóneos, para que estén delante de la obra. Nos habla también Nehemías, que es una sombra, una figura de lo que él entendió que debía ser el ordenamiento y el gobierno, de lo que debería ser la gente allí en la ciudad de Jerusalén y la forma de llevar adelante la administración del templo. Entonces él nos llegó y dijo, terminé mi tarea, finalicé de levantar el muro y ahora me voy. ¿Ya? Ahora, de los versículos 5 al 69 está el registro del censo y genealogías,
¿quién realmente fue el que quiso que esto se realizara? Bueno, Dios mismo. Ya, porque dice el verso 4 y 5 del capítulo 7, en ese tiempo la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada y ninguna de las casas se había reconstruido. Entonces mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad junto con los ciudadanos comunes para que se registraran. Yo había encontrado el registro genealógico de los primeros que habían regresado a Judá. Allí estaba escrito lo siguiente. ¿Ya? Y ahí está la lista. Entonces aquí vemos que dice el 5. Entonces mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad junto con los ciudadanos comunes para que se registraran. Él reconoce que Dios fue el que le guió en este aspecto del ordenamiento de la ciudad, del templo, de la administración de estos lugares, y él lo comienza a hacer también. Ahora, ¿cómo obtuvieron los recursos para el ministerio? Vamos a saltarnos al 70 y 73, el capítulo 7, y dice, algunos de los jefes de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó a la tesorería 1.000 monedas de oro, 50 tazones de oro y 530 túnicas para los sacerdotes. Los otros jefes dieron al tesoro 20.000 monedas de oro y unas 1.300 toneladas métricas de plata para la obra. El resto del pueblo entregó 20.000 monedas de oro, alrededor de 1.200 toneladas métricas de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. Entonces, acá lo que vemos, y con esto termino para que pasemos a formar los grupos, que en este ordenamiento que hace Nehemías de cómo se iba a administrar la ciudad y el templo, eh, él nombra personas que se iban a dedicar de lleno a las cosas espirituales, al templo. Y esto también nos hace pensar cuando el rey David nombró músicos cuando se construyó el templo. Ahí se habla de cientos y cientos de cantores, eh, de músicos que estaban para el culto. Me imagino que habían tantos porque se iban turnando para hacer su trabajo y me imagino que también ellos se dedicaban a eso y tal vez estaban a tiempo completo, igual que los sacerdotes. Aquí se habla de, de túnicas, ¿cierto? 530 túnicas para los sacerdotes y todas las ofrendas que se dio para que funcionara de buena manera. Entonces dice el 73, entonces los sacerdotes, y ahí tenemos ya, ¿cierto? Personas dedicadas a tiempo completo, los levitas también, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, etcétera, etcétera, estaban dedicados de lleno a la obra de Dios. Y aquí nos damos cuenta que también Nehemías restauró todo esto para que antes de buena manera la gobernabilidad y la administración. Y aquí no hay ninguna exclusión de personas que se diga aquí los que tienen pueden dar para la obra de Dios, sino que se incluye a todos que den. ¿Mm? Los que tenían más, bueno, daban más, los que tenían menos, daban menos. Eh, pero todos estaban invitados a dar. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, en los evangelios está esa viuda pobre que dio todo lo que tenía y en ningún momento Jesús dice, ella es pobre, no tiene, no puede dar, ella no puede diezmar ni ofrendar. Al contrario, él alaba el esfuerzo de ella de dar, porque dio de todo lo que tenía, en referencia a que muchas veces los que tienen más dan de lo que les sobra, pero él alabó el corazón de esta viuda. Pero en ningún momento él dice los pobres no tienen que dar, los que tienen menos no pueden dar para la obra. No les quita esa bendición de dar para la obra de Dios. Y,
Y dentro del funcionamiento de las iglesias, ustedes saben que hay pastores, hay ciertos diáconos, hay hermanos de la música, hay distintos ministerios, eh, hay todo un ordenamiento y ese ordenamiento es totalmente positivo para que haya un gobierno, haya gobernabilidad, haya una administración adecuada y que también lleguen los recursos para que esa administración y ese gobierno puedan funcionar. ¿Ya? Por eso que también hay pastores a tiempo completo dedicados a la obra para que puedan preocuparse de ministrar con tranquilidad. Y también en las iglesias cuando hay algún tipo de necesidad o hay que invertir en algún proyecto, en algún desafío, bueno, que los recursos pueden estar ahí para que la iglesia pueda seguir haciendo su tarea. Y en ese sentido, Nehemías tiene una claridad muy, muy grande con respecto a que no solamente se preocupó de levantar las murallas que estaban en ruinas, sino que también él organizó al pueblo para que no siguiera también desmoralizado o desordenado o decaído, deprimido, sino que sea un pueblo gozoso, que cumpla la ley de Dios y en eso de cumplir la ley de Dios, de ser obedientes, también iba a ser un pueblo jubiloso, feliz, iba a estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, cuán importante es que también nosotros, cuando pertenecemos a una iglesia, nos sintamos gozosos de ser miembros de esa iglesia, de estar aportando en esa iglesia, de estar entregando nuestro servicio en la iglesia, nuestros dones al servicio del Señor, eh, y que podamos decir que bueno, que el Señor me haga parte de su obra, y que las cosas puedan funcionar de buena manera, que haya un ordenamiento, una gobernabilidad, y de esa manera también el Señor es glorificado. A esa tarea también le eh, llamó Dios a Nehemías para que no solamente restaure las murallas, sino que también restaure la vida espiritual del pueblo. Muy bien, vamos a pasar a los grupos. Usted puede sacarle una foto si quiere a estas preguntas. Y son tres preguntas. ¿Cómo debemos responder a los pedidos que nos hacen y sabemos que no son la voluntad de Dios? ¿Cuál es nuestro fundamento para mantenernos firmes frente a las presiones intimidatorias? Y tres, ¿qué importancia tiene el gobierno y la administración de una iglesia al estar organizada con pastores, diáconos, músicos, diversos ministerios, porteros, etcétera, y que los miembros aporten para la obra de Dios? ¿Ya? Ahí están las preguntas. Y nuestro hermano No se Ariel. ven, no Sí, se ven las preguntas. No están proyectadas. Y todo lo que hablé estaba proyectado, ¿no? No, ¿Y por qué no me dijeron? No, no sabíamos. ¿Por qué no me dijeron que no estaba proyectado? simplemente escuchamos, pastor. Bueno, bien, puede servir. Ya, no, yo pensé que se estaba viendo. Entonces no se ve nada. Tú nomás, tú te ves, ¿Ah? tú nomás No, te ves. Ya, bueno. Van a tener que anotar entonces. Pero, pastor, si usted le toma una foto y lo envía por el WhatsApp de discipulado. No, lo que voy a hacer es salirme y hacerlo de nuevo, porque yo creo que esa es la mejor forma. Pero nadie me dijo nada. Era rápido todo, entonces no sabíamos. Sí, porque yo veo acá en la pantalla y veo el PowerPoint, entonces no sé si ustedes estaban viéndolo. No, tenían que Solo te entregar un grito. veíamos, nos veíamos todos en el fondo, la galería. Ah, bien, están perdonados. Ah. No hubo ningún espía como tenía Nehemías. Pero bueno, también es bueno escuchar. A veces hay más concentración cuando van escuchando. Lo perdonamos por esta vez. Ya, nos perdonamos mutuamente. Mutuamente. Ya, Que no vuelva a pasar. ya va a aparecer la imagen. Y ahora sí que se ve, ¿cierto? Todavía no.
Todavía Ahora no. sí. Todavía no, todavía no. Ahí sí, Ya, ahí sí. ahí recién se ve. Ya. Bueno, ahí están todo lo que hablé. Un repaso, ahí está. Ya las propuestas intimidatorias del enemigo, la intimidación con rumores y chismes, la intimidación con profecías, termina el proyecto del muro, los versículos de falsos profetas, los espías y traidores en el pueblo, y las instrucciones de Nehemías, del capítulo 7, cuando termina el muro. Después de terminar el muro, ¿a qué se dedica? Y ahí están sáquenle una fotito. Tú estás súper bueno tu trabajo, era muy bueno. Sí. Lo importante es que se pudo escuchar bien. Pero le quedó bonita la presentación, está muy bonita. Gracias. Sí, todo el trabajo de días y días. Sí, sí. Ideal para verlo en menos de un minuto todo. Sí. Y justo la clase que estamos grabando. Oh, bueno. No, pero igual va a salir todo. Está bien. Ya, ¿le sacaron la fotito? Sí. Sí, después el video se puede ir pausando, así que no hay problema, pastor. Con lo que Ujú. mostró, está súper. Ya, Ariel, ahora nos queda que tú nos dividas y nos mandes acá sala. Ya, van a ser 3 salitas, pastor, 20 minutos, ¿no es Ya. cierto? Sí. Ya, ahí va. Bien, ¿estamos todos de vuelta? Sí, pastor, ya están todos. Ya. Muy bien. De los grupos que hay, que son poquitos, ¿quién quiere ser el primero que quiere participar? Miren, que les doy libertad para que digan yo. Ya, pastor, yo. Bien. Yo, Gladys. Gladys, sí, ya, hermana Gladys. Ya. Dice, la primera pregunta dice, ¿cómo debemos responder a los pedidos que nos hacen si sabemos que no son la voluntad de Dios? Perdón, en el grupo de nosotros estaba el pastor, estaba Barbarita, estaba el hermano Cristian Casino, la hermana Gloria Lagos, la hermana Sonia Romero. Esos son para los que... Ya, la pregunta número 1 dice, al haber intimidad con Dios, Él nos guía, conociendo la palabra, también podemos pedir ayuda a nuestro pastor. Cuando andamos en obediencia y temor a Dios, sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces nadie nos puede sacar de nuestros caminos. Ya, esa es la 1. La 2 es, ¿cuál es nuestro fundamento para mantenernos firmes a las presiones? Estar firmes en la palabra, corroborando lo que nos dicen con la escritura, con temor reverente a Dios. La número 3 dice, era bien larga la pregunta, ¿qué importancia tiene el gobierno y la administración en la iglesia? Perdón.
que esté organizada. La pregunta era como larga, pero era algo así como que esté organizada por pastores, diáconos, porteros, ministerios. Y dijimos que es importante porque tiene que haber un orden en la iglesia y tiene que haber quien la dirija. En cuanto a los diezmos, las personas deben sentir que pueden dar de lo que Dios les da. Y debe haber una buena administración, porque si no sería un caos. Eso fue, estaba muy mala la comunicación, entonces yo no escuchaba muy bien, así que eso fue todo lo que pude anotar. Está bien. Todavía no estábamos bien conectados los hermanos, pero algo pudimos hacer. Así que, hermana, igual reciba ahí una felicitación por lo que pudimos hacer. ¿Ya? Bendiciones. Bien, ¿quién más sigue? ¿Quién? Yo. Ya, Nilsa, ya. Hola hermanos, ¿cómo están? Nuestro grupo, estaba nuestra hermana Eva, nuestro hermano Jorge Luis Jara, nuestro hermano Prudencio, nuestra hermana Marta Sánchez, hermano Fernando y yo. Bien. Referente a la primera pregunta, ¿cómo debemos responder a los pedidos que nos hacen y sabemos que no son la voluntad de Dios? Respondimos lo siguiente: los hijos de Dios debemos tener discernimiento, nos da un ejemplo de intimidad con nuestro Padre Dios, es un contacto directo con Él para no tomar malas decisiones, ¿cierto? Aferrados a Dios. El Espíritu de Dios nos da la tranquilidad de una buena decisión. ¿Ya? Esa es la primera pregunta. La segunda dice, ¿cuál es nuestro fundamento para mantenernos firmes frente a las presiones intimidatorias? Perdón. Bien, confiar en las promesas de Dios, oración constante, carácter de una sola línea, no ser fluctuantes, la humildad de Nehemías, todo lo veía con temor reverente al Señor. Eso es importante, ¿cierto? Y descansar en las promesas del Señor. Seguridad de quiénes somos hijos. Él nos guía, nos lleva de la mano, ¿cierto? Así podemos hacer frente a todas las adversidades. Nehemías era un hombre consagrado, obediente a Dios. La tercera pregunta, que es bastante larga, ¿cierto? Pero ¿qué importancia tiene el gobierno y administración, dice, de una iglesia? Bueno, es importante la administración de una iglesia, ¿cierto? Porque debe estar ordenada, debe existir una buena administración, estructura de excelencia con los diferentes ministerios. Todos los miembros de una iglesia deben aportar en forma financiera, ¿cierto? A través del diezmo, para así poder subsistir. Y todo debe ser normado y ordenado, porque estamos dando un testimonio hacia el mundo. Ok, vamos a felicitar también a este grupo que pudo trabajar ahí. Así que felicitaciones también. Bendiciones. Así llegamos. Nosotros somos el último. Ya, muy bien. Sí, estuvieron la hermana Carmen Arévalo, la tía Eugenia Sarabia, la Olguita Huequimil, estuvo el Jorge, yo y ¿quién más me faltaba? Y la Ruth Mellado. Sí. Respecto a la pregunta 1, nosotros concluimos que es súper importante tener discernimiento ante la petición, negarse al pedido. Y en otras palabras, no pescar, no acceder. O sea, eso en resumen, no pescar. Sí. O sea, así como súper... En la pregunta 2 dice, ¿cuál es nuestro fundamento para mantenernos firmes frente a las presiones intimidatorias? Dijimos que, primero que todo, hay que tener claro que Dios quiere... lo que Dios quiere hacer con nosotros y cualquier cosa que nos intimide, no acceder a ella. Tener súper claro nuestro objetivo, claro de lo que Dios quiere. Descansar de las promesas del Señor, no puedo ir nunca. Dice confiar en las promesas de Dios. Ya. Ahora sí. Sí. Yo de verdad, yo me pierdo al tiro. Suena un teléfono, a mí me distrae. Habla alguien, yo prefiero que el otro continúe hablando.
Con respecto a las dos, entonces, tener claro nuestro objetivo de lo que Dios quiere conmigo a través de la palabra. O sea, qué objetivo tengo yo con mi vida y también buscarlo a través de la palabra. Nada debería desviarnos del camino cuando sabemos quién es nuestro Dios. Estar firme, no intimidarse por nada. Si Dios está conmigo y yo tengo una intimidad grande con Dios, nada podría intimidarme, o sea, nada podría desviarnos ni tampoco intimidarnos en absolutamente nada. Y lo importante de esto es tener una confianza total en Dios, ya que Él nos respalda en todo tiempo. Y respecto a la pregunta 3, tiene mucha importancia por su organización y administración, lo que nos ayuda a realizar un mejor trabajo y cubrir todas las necesidades, porque en la iglesia siempre hay muchas necesidades y las necesidades son diversas, entonces por eso es importante el rol de cada uno y que haya un gobierno como una administración en la iglesia. Lo otro es fundamental tener un gobierno y administración de la iglesia, y el aporte de todos es necesario. O sea, el aporte en la obra, con los dones y también económicamente a través del diezmo y la ofrenda. ¿Para qué? Para tener un mejor funcionamiento y poder realizar mejor el trabajo de la obra de Dios. Eso sería, pastor. Muy bien. Felicitaciones también al grupo por su trabajo. Y bueno, estos son los 3 grupos, ¿cierto, Daniel? Bien. Sí, pastor, eso sí. Ya, como nos dimos cuenta, en Nehemías, él terminó de reconstruir las murallas en 52 días, donde los enemigos se sintieron aterrorizados por todo lo que habían logrado, pero trabajaron noche y día con mucho esfuerzo, con mucho tesón, y Nehemías no claudicó ante todos los adversarios y los amedrentamientos que le hicieron y le siguieron haciendo. No descansaron nunca, se enviaban cartas para allá y para acá para conspirar, traicionarlo, hacerlo caer. Y el Señor ahí lo sostuvo, y él se sostuvo no tanto porque él era Nehemías. Yo creo que lo que había en él era el llamado de Dios que le hizo y lo apartó para eso. Porque de repente uno puede sentirse muy débil, humanamente hablando, muy limitado, pero cuando Dios pone en ti un llamado y te pone una carga y un objetivo y te dice, esa es la tarea que yo quiero que tú hagas, podemos ser muy débiles humanamente, pero si Dios está allí llamándote y te aparta para eso, tú tienes que seguir. ¿Ya? Entonces no es tanto de que yo tengo un carácter fuerte, no, yo tengo una personalidad tremenda, arrollado, no, yo tengo todo, no, si fuera por eso. Nehemías descansó más bien en que Dios lo llamó y lo apartó y le dijo, esto es lo que yo tengo para ti y tienes que llevarlo a él. Eso lo sostuvo, el Señor lo sostuvo, ¿ya? Así que en ese sentido, si Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a una tarea, y sea menor o mayor, no importa, en el cuerpo todos somos importantes. La mano necesita del pie y el pie de la mano y de la oreja y del ojo y de todo. El cuerpo es uno, pero cada uno cumple una función. Pero si Dios te tiene ahí, bueno, que seamos fieles, que hagamos la tarea, porque Dios me puso ahí y yo debo ser fiel a Él. A Nehemías no nos sacaron del objetivo. No quisieron sacar una y mil veces de la tarea y él nunca se dio, porque primero tenía comunión con Dios, conocía la palabra de Dios y tenía un temor reverente a Dios, que es importante. Cuando uno tiene un temor reverente a Dios y anda en buenos pasos, no tiene miedo, que sabe que tiene una conciencia limpia, tranquila, y por más que puedan asustarlo, amedrentarlo por algo, uno dice, no, yo estoy en la voluntad de Dios y estoy haciendo lo correcto. Pero cuando alguien anda en malos pasos, hasta tiene miedo de su sombra, ¿ya? Como que la sombra lo persigue. Y ese miedo hace que Nehemías haya ido al templo a esconderse. Me habría dicho, oye, me están entrando miedo y voy a ir a esconderme al templo. Había cometido un tremendo error. Había dado una mala señal a los judíos de que él tenía algo que escondía, algo que no andaba bien en él.
Entonces él no se mantuvo firme. Y después de reconstruir las murallas, ¿cómo él se dedicó a reconstruir al pueblo? A ordenar el pueblo, a la liturgia, la espiritualidad, cuando nombra a los sacerdotes, levitas, porteros, músicos. Me imagino que ese culto que comenzó ahí cuando se inauguraban las murallas tiene que haber sido maravilloso, y cada uno en su función, en su lugar. Entonces ahí vemos un gobierno y una administración que a Dios le agrada. A Dios le agrada, ¿cierto?, que las cosas se hagan en orden. Y eso se lo traemos al tiempo actual. Bueno, en una iglesia también es importante el orden, el gobierno, la administración, porque de esa forma también glorificamos al Señor. Y cuando hay ministerios que se levantan y cumplen una tarea, una función, o cuando hay pastores que Dios llama para el servicio, o diáconos que Dios los consagra al servicio, uno debe sentir gratitud y dar gracias al Señor porque haya ese tipo de gobierno y de administración, y también, ¿cierto?, que haya finanzas que puedan ayudar a que la obra siga adelante. Ahí dieron todos, los ricos, los pobres, los que tenían más, los que tenían menos, todos dieron para la obra de Dios. ¿Ya? Así que, bien por eso, que Dios nos ayude. Y vamos a ir terminando. Dígame si se ve o no, porque si no, ¿se ve o no? No. Ya, voy a tener que salir y empezar de nuevo. Espérenme un poquito. Vamos a empezar de cero. Pero es temprano todavía, así que no te preocupes. Es que tenemos que terminar con la prueba verdadero y falso. Si no hacemos la prueba, no es estudio. La prueba. Pero es re fácil, una B y una F. No hay problema en eso. Lo importante no es reprobar. Lo importante es que nadie va a reprobar. Exacto. Si no, se pierde la salvación. Chao. Obedecer la palabra. Claro. Ya. Ahí, dígame si se ve. Sí. Sí. Vamos a ir a la Amén. a la prueba, a ver. El examen. Ahí está. Nehemías se equivocó al ser tan cortante con los enemigos. Falso. Sí, falso. Saber decir que no es tan importante como saber decir que sí. Verdadero. Verdadero. El muro se terminó rápidamente en 52 semanas. Verdadero. Sí. Falso. 52. Fueron 52 días. 52 días. Ah, Lo leímos bien. ¿Verdad? 52 días. Sí. Bueno, En el 52 semanas, ¿cuántos son? hartas, pues. ¿Un año? ¿O no? 13 meses. Ahí le falta la opción ninguna de las anteriores. Esa es la pregunta no, porque Casabón. verdadero y falso nomás. Ya, la otra. La mejor fuente de información que tenía Nehemías era María, la del mar. Ah, sí. Ay, Verdadera esa. Verdadera. mi hermana dijo, eso sí que es verdadera. Estamos súper Tenía inspirados. tenía un informante de Nehemías. Ahí sabía todo. Mariela del Bar. Nehemías no se manejó por rumores y chismes, más bien oraba. Verdadero. Verdadero. Sí. Todas las profecías vienen de Dios y hay que obedecerlas, principalmente las que ayudan a encontrar pareja para casarse. Falso. Tan buena la pregunta. Bien ¿A quién dinámica. le gustó esa? Bien. Una vez que el muro fue finalizado, Nehemías se volvió a Persia satisfecho de que había terminado muy bien su trabajo. Falso. Falso. Quedó ahí. Y hoy,
Sí, Algunos querían que se vaya, pero no se fue. no se iba nunca. Cuando hacemos la obra de Dios, pueden venir intimidaciones, pero tenemos autoridad de Dios para permanecer firmes. Verdadero. Verdadero. Bueno, y parece que esa es la última. Bueno, verdades espirituales, dice. Cuando el enemigo quiera hacernos perder el tiempo, debemos pensar en las prioridades y no abandonar la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando venga la intimidación, debemos recordar que Él nos ha llamado y capacitado para ser vencedores. Dios nunca quiere atemorizarnos, sino que nos levantemos en fe frente al enemigo y actuemos con su autoridad. Amén. Amén. Muy bien, entonces ahí tenemos la clase de hoy día. Vamos a ir terminando. Vamos a orar, que tengamos un buen descanso y el Señor nos siga haciendo meditar en su palabra para que la vayamos guardando en nuestro corazón. El Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre, la mujer, ¿cierto?, que está plantado junto a corrientes de aguas, ¿cierto? Y que deja que la palabra de Dios medite en ella de día y de noche, porque va a dar su fruto a su tiempo. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Les invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo de estudiar tu palabra. Gracias porque a través de ella aprendemos a cómo conducirnos. Y cuando miramos la vida de este hombre que tú apartaste, vemos que tenía una fuerza sobrenatural, una fuerza espiritual tremenda, pero no era él, sino que eras tú en él, porque tú lo apartaste, lo llamaste para un objetivo, y ese objetivo se estaba cumpliendo. Y así también tú nos has llamado a nosotros, Señor, no para que quedemos a mitad de camino, sino que para que lleguemos a la meta, que es llegar a tu presencia un día. Pero también tú nos tienes acá con algunas submetas, por decirlo así, de servicio, de trabajo, de ministrar, de estar en tu obra. Y te rogamos que nos ayudes a ser fieles, Señor, y que nada ni nadie nos saque del enfoque que tú quieres que le demos a nuestra vida. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Gracias porque también nos has integrado a una iglesia local donde podemos ser miembros, donde podemos trabajar, podemos aportar para tu obra y podemos ser parte de tu pueblo. Así que, Señor, gracias porque también eso lo aprendemos de Nehemías, que ordenó no solamente el levantar las murallas o hacer la reconstrucción material, sino que también se dedicó a la reconstrucción espiritual del pueblo, al ordenamiento, a nombrar personas en cargos, en ministerios, y también a que el pueblo aprenda a dar para la obra. Y eso también nos enseñas tú en tu palabra. Así que, Señor, gracias porque somos tu pueblo y tú nos tienes en tu mano y eso nos hace felices, nos hace tener paz en el corazón. Y te pido que nos des un descanso reparador, que bendigas a cada una de las familias representadas y que este fin de semana sea un fin de semana donde tu presencia nos acompañe. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. El Señor nos bendiga. Bendiciones para Amén. todos. Igual, Chao. bendiciones. Bendiciones.